poco de mi relación con los elementales, o sea, pero empezando por elementos básicos, o sea, por fin les voy a hablar de los 4. ¿Quiénes son los 4? El aire, el agua, la tierra y el fuego. Mucha gente me pregunta que qué significa mi dije, y para mí representa estos 5 elementos de los que les estoy hablando, que sería aire, agua, tierra, fuego, éter. Yo lo utilizo para leer todo, ¿saben? Es como mi oráculo, es como mi brújula, es como mis ingredientes. Con eso formulo todo, tanto ideas como procesos, como pasos a seguir, como todo. Para mí, en eso se basa el todo, porque en eso se basa la creación del planeta en el que existimos, de estos 4, y nosotros mismos somos estos 4. Entonces, absolutamente en todo, para empezar a aprender a leer tarot, en todo, tienes que conocer la energía básica de los 4 elementos. Que ahorita ya nada más les voy a contar de chisme, así de plática, de cómo vaya saliendo, porque también he intentado muchas veces anotar de que esto, y me da una hueva, digo, ay, qué aburrido ni que fuera escuela, o sea, tampoco. Entonces, estos 4, con el paso del tiempo, yo me di cuenta que se relacionaban con muchas cosas que también son 4. Ejemplo, 4 símbolos de las cartas, ¿no? Sea tarot o no sea tarot, hay 4 distintos, ¿no? En este caso, espadas, que sería el aire. Bastos, que sería el fuego. Monedas, que sería la tierra. Y copas, que sería el agua. Ok. Estos 4 mismos se dividen en emociones, pensamientos, acciones y materialización. Entonces, o materia. Si tú también los quieres identificar con movimientos o con tiempos, también tienen tiempos y movimientos distintos. Ejemplo, obviamente la tierra son procesos lentos, el aire son procesos muy rápidos, el fuego son procesos intensos o transformatorios, el agua son procesos más fluidos, o sea, así, ¿sabes? Tú tienes que buscar la lógica visual y sensorial de los elementos, como tú los conoces, como tú has experimentado con ellos, porque vives alrededor de esto. Una vez dejando claro esto, otra cosa con lo que yo los ligué, que fue norte, sur, este y oeste. Hace muchos años, yo era esa niña que pintaba su cuarto. Y yo no sé por qué yo pinté una brújula con norte, sur, este y oeste, y en medio un corazón, pero como fragmentado de cristal. No me pregunten qué significaba porque ni idea. Pero en algún momento, según yo, me lo quería hasta tatuar. Imagínate nomás. El punto es que descubrí que norte, sur, este y oeste, estas coordenadas, estas brújulas, son los mismos 4 elementos. El norte es tierra, el sur es fuego, el este es aire y el oeste agua. ¿Qué lógica tiene decir no sabes para dónde es el norte, no sabes cuál es tu norte, es como estás perdido? Estos dichos son reales basados en los elementos o en los elementales. Elementales yo ya los hablo más cuando ya les pongo un poquito más de alma, aparte de lo físico tangible, pues. Pero, o sea, el norte da dirección, es saber en dónde estás parado, es la tierra, es saber a dónde vas, es el, ¿sabes? Entonces, por eso los dichos. Otra cosa que para mí fue muy lógica y fácil de conectar con los 4 fueron amaneceres, atardeceres, medios días y medias noches. ¿Por qué? Porque también son 4 así como que cortes del día. Entonces, por donde sale el sol es la coordenada específica del amanecer y es la misma energía para lo que se utilizan los elementos de inicios, por ejemplo. Y luego, atardeceres, por dónde se mete el sol, qué coordenada es,
qué elemento es, etcétera. No me voy a entrar a eso porque les dije que aquí no va a ser una escuela. Si tú quieres ver cuál es el ligue de cada uno, para qué sirve, etcétera, tú ya métete, búscate y así, infórmate. Pero, ¿qué otra cosa cuadra con estos? Las lunas. 4 lunas específicas dentro de un ciclo de 28. ¿Ok? Luna nueva, luna creciente, luna llena, luna menguante. Misma cosa, cada una cuadra con cada uno de estos 4 elementos. Y así es como les digo que estos 4 para mí son el mayor oráculo existente, porque si tú aprendes a leer por fenómenos de lunas, por fenómenos de amaneceres, por coordenadas, por elementos, por estos 4 tú vas a poder ver información en absolutamente todo. Eso sin aún pasarlo o transformarlo a la manipulación energética o la manipulación de estos elementos o la conexión y utilización de elementales en ciertos procesos para ciertas cosas que tienen que tener coherencia con su vibración base. Hace no mucho tiempo, porque yo no soy muy católica religiosa que te dijera, no estoy muy informada de ese tema, pero aún así cuando hay algo que se conecta trato de buscar esa conexión para entender ese otro idioma que termina siendo lo mismo, universal, pero dirigido por ciertas ramas específicas con ciertos nombres específicos que al final de cuentas terminan siendo los mismos 4, terminan teniendo la misma base, terminan teniendo la misma información, terminan teniendo la misma personalidad que te dijera. Entonces, me di cuenta que había 4 evangelistas. ¿Usted qué sabe de eso y qué ha leído eso? ¿Los conoce? Si usted los conoce y luego busca los 4 elementos y ve qué elemento es cada uno y dónde cuadra cada uno, se dará cuenta que incluso están separados también por los 4 elementos que separan los 12 signos zodiacales, por grupos de así, grupos de signos de aire, signos de tierra, signos de agua y signos de fuego. Que ahí es otra cosa por donde podemos aprender a leer energías, por los astros. Que los astros no son los mismos que el horóscopo. Pero bueno, dejando eso en claro, si hay ciertas características que vuelven a regir de la mano a los otros que les digo que todo hace coherencia. Después me doy cuenta que en civilizaciones antiguas, náhuatl, mira, ¿saben? No sé por qué digo náhuatl. Es que yo no entiendo todavía la separación entre si eran mayas, todos éramos mexicas, pero se separaban por ciertas civilizaciones según su ubicación territorial. Entonces, yo voy a decirles de aquí para adelante náhuatl porque personas que hablaban náhuatl antes que llegara la conquista. A eso me refiero. Me doy cuenta que en náhuatl existen 4 nombres importantes que también son estos 4 elementos. Y que hay un nombre específico que es al que yo me refería, que se representa muchas veces por una máscara que se llama Tezcatlipoca, ¿ok? Tezcatlipoca. Entonces, que este representa a la vez el todo. Ya luego les explicaré un poco más su personalidad, pero, aparte de estos 4, él es como el mayormente aire, por así decirlo. Y hay otros que ya son fuego, que ya son tierra y que ya son agua. Desde en aquel entonces. Yo cuando descubro esto me intencié y me metí mucho en estos 4, pero dije, a ver, es una manera ancestral de verlos y de hablarlos, pero en una manera actualizada. Como yo empecé, es como si fuera de adelante para atrás, aunque el orden de los factores no implica que sean distintas las funciones, ¿ok? Ni que tengas que guiarte solamente por la cultura antigua, pero
De cualquiera de todos estos caminos a los que tú encuentres estos 4 elementales te darán la misma sabiduría. Ese es el punto. Y hay otra cosa. Muchas veces nos excusamos con que es que yo soy elemento aire y solo funciono por aire. Así vas a empezar a entrar en tu autoconocimiento, conociendo tu elemento base. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus límites? ¿Cómo funcionas? ¿Cómo, etcétera? ¿Cómo reaccionas? Una vez que te conoces, lo ideal es tener un equilibrio y un manejo de los 4. O sea, hay incluso ciertas actividades, ciertos rituales que tú puedes agregar en tu día a día, que ahí entraría un poco de hechicería o manejo, manipulación de los elementos, con baños, con velas, con tomar sol, tomar noche, tomar luna, hacer estas cosas para que tú te cargues, te descargues según el propósito, según lo que necesites. Puedes agregar los 4 en todos tus días, o puedes tú hacer periodos de ahora necesito funcionar de esta manera, me recargo de esta energía para poder sacar estos inicios, para sacar estos finalizaciones, para materializar esto, etcétera. Entonces, no nada más para leer, sino que también nos sirve para crear, porque justo eso es creación, el equilibrio de los 4, que solos funcionan por sí mismos en el ecosistema y deberíamos de funcionar en la misma manera. ¿Cuál es el problema? Que estamos con el éter, que tenemos éter. Entonces, el éter es nuestra esencia, que se tiene que mezclar con estas para la creación, sin dejar de ser quien somos esencialmente. Si tú dices, no, pero es que eso no me dijeron en la doctrina, ni en misa, ni en mi religión, no te lo dijeron, pero sí los utilizan. Utilizan el humo, que es aire. Utilizan las copas, que son agua. O líquidos, rojos, peor tantito. Utilizan los 4, utilizan fuego, utilizan velas, utilizan los 4. Entonces, que no te digan y te los presenten y los conozcas para que tú no tengas el poder de utilizarlos en tu casa, con tus decisiones, en tu vida diaria y tengas que acudir a ellos, es distinto. Pero de que los utilizan. También hubo una persona que decía, no, pues es que yo sí soy bruja o hechicera o pero yo no utilizo los 4. Y yo digo, que no los reconozcas, que no les des su importancia y que aún así los manipules, ok. Pero sí o sí pasas por ellos a la hora de manejar energía, a la hora de transformar, a la hora de crear, a la hora de existir. Entonces, para mí, sí son como que lo que normalmente me abraza, con lo primero que yo conecté, con lo primero que yo empecé a darme cuenta de muchas cosas, con lo primero que yo empecé a leer. Entonces, para mí sí son bases que no necesariamente necesitan ser sólidas porque se van a transformar en cómo los ves con el paso del tiempo y cómo avanzas en utilizarlos, en nombrarlos, en todo. Ya que les conté un poco de más o menos esta esencia, claro que también todos se vinculan a ciertos colores, a ciertas esencias, a ciertos aromas, a ciertas plantas, porque aunque en general, por ejemplo, la herbolaria o las plantas son tierra por venir de la tierra, aparte de eso se dividen en plantas de aire, en plantas de tierra, en plantas de fuego, en plantas de agua, según su manera de existir, ¿ok? O sea, según su manera de crecer, según también su época del año. Ejemplo, ¿cuáles son las otras 4? Estaciones del año. Todo lo que nazca y crezca en primavera son inicios, florecimiento, ¿sí me explico? Todo lo que nazca y crezca en verano, pues tiene la energía de esto. Todo lo que nazca y crezca en otoño es vinculada a tal coordenada, a tal energía, a tal elemento. Igual con el invierno.
Entonces ahí tú pudieras subdividir por temporadas lo que crece en esa temporada, lo que el planeta y los elementales te dan en esa temporada para tú coexistir, trabajar, manipular, crecer, sembrar, cosechar, etcétera. Si lo ves por el lado así también como que de cosechas y de actividades que se hacían antes para como actividades de materias, ¿cómo se pudiera decir? Actividades antiguas que todavía se hacen, pero ya no se hacen respetando a los elementos, a los 4, los hacen a destiempos, los hacen como les da la gana, aceleran procesos, etcétera, pues no los consideran. Y por lo mismo la energía de esas plantas, de esas frutas, de esas es distinta. Incluso cortan con la reproducción natural de estas. Pero bueno, esos son otros temas, ¿no? A lo que voy es que en el mundo también de la hechicería, tú para saber cuáles son los primeros necesitas hacer un oráculo, les digo, necesitas ver lugar de origen, dónde proviene el bloqueo, elementos y ver, haz de cuenta como que ves un panorama general y con eso mismo te va a ayudar a tomar las decisiones de qué elementos, qué hierbas necesita la hechicería. Misma cosa con recetas, con comida, con tés, con todo. Hay hierbas que no funcionan para lo mismo, que para qué las vas a mezclar si son contradictorias para tu propósito. Entonces no es poner cosas por poner cosas y a veces decimos, ay, pues es sal, ay, pues es canela y ya. O sea, sabes lo que representa, sabes los sustitutos, sabes el elemental y ya de ahí partimos a, si quieres ver, porque muchas gente también confunde, no confunde porque sí va de la mano, elementos o elementales con seres féricos, como duendes, hadas, etcétera, etcétera. Que lo que yo me he dado cuenta desde mi percepción personal es que tanto los elementos, simplemente por ser elemento y tener vibración y tener una función, un sabor, un olor, una característica, tienen un alma, bueno, como una esencia, pues. Entonces, claro que luce diferente físicamente, claro que sabe diferente físicamente, entonces este conjunto en sí ya se vuelve elemental con una vibración como si fuera una personalidad. Entonces, para cuando yo veo que aparte de esto hay seres que coexisten, almas que ayudan al proceso de este entorno, que entonces yo los llamaría los elementales, que si pudieran ser seres como duendes, hadas así, pero en mi experiencia, a como yo he conectado con ellos, es muy superficial dividirlos en... Ay, me asusté. Dividirlos como en estos dos y decir que todas las hadas son de aire y que todos los duendes o elfos o miles de razas que existen son de la tierra, porque no. Yo creo que hay todos de todo, en mi teoría. Así como hay flores de todo, así como hay hierbas de todo, así como hay aguas de todo, hay aguas distintas, por ejemplo. Muchas veces decimos agua es agua, pero agua que corre no es mismo que agua parada. Agua que cae del cielo no es lo mismo que agua que sale de abajo de la tierra. Rocío de la mañana no es lo mismo que sereno de la noche. O sea, y ahí es cuando tú entiendes cómo funciona cada alma, cada ser, cada personalidad y en qué te puede ayudar. O en qué ayuda, viendo en qué ayuda al mundo, puedes saber en qué te va a ayudar a ti. O para que pudieras hacer la manipulación de este elemental. Y ojo, manipulación para mí no es utilizarlos en contra de voluntades, ni mucho menos. Simplemente cuando tú agarras algo para hacer algo, lo estás utilizando. Entonces, por eso también quiero aclarar que si tú tienes un vínculo respetuoso con ellos, si tú no cortas por cortar, si tú no haces las cosas por así, si tú pides permisos, ellos a veces no ocupas pedir permisos, ellos saben para qué se va a utilizar, entonces es como que te empiezan a dar o más apertura o te empiezan a cerrar, que igual, esto ya es muy así, son tan nobles
que ahí lo que interviene es el éter de cada persona, o sea, la intención de cada persona, la esencia de cada persona, lo que necesite cada quien y para lo que los trabaje cada quien. Entonces, eso es un mundo de posibilidades y pues sí. Quería hablarles de esto porque normalmente me llama la atención que la gente sí los quiere conocer, pero quisiera que les dijera, esta es esta hada y te hace esto y pídele tal deseo. Pero si tú todavía no sabes manipular los elementos básicos, ni te metas con un espíritu. Ni te metas con un espíritu. Entonces, en mi experiencia, he tenido una experiencia muy linda con acercamiento de estos seres, ya como seres féricos, pero creo que es por la relación que yo construí antes de elementos, que no he tenido unas experiencias para nada de que dan miedo, para nada de que dan incomodidad, para nada de que o sea, en mí nunca llegué a ver, en este mundo nunca llegué a ver la dualidad del miedo. En otra historia, en otra anécdota, en otro video les contaré tal vez donde yo sí vi o donde yo conecté con mi mayor sombra o con la mayor oscuridad, porque lo curioso de esto es que para mí toda mi infancia fue conectar con entidades de bajo astral, que no tienen nada que ver con los elementos ni con los elementales, pero sí con seres multidimensionales o incluso pueden ser miedos internos, demonios internos, etcétera, pero que yo digo, ¿cómo yo conectaba con eso cuando apenas tenía conciencia? O sea, ¿cómo van a venir miedos desde este lugar de la inocencia? Entonces, ahí pudiéramos desmitificar un poco que ¿son mentales o no son mentales? Y cuál es mi opinión al respecto, cuál es mi experiencia y cómo verdaderamente entré a este mundo desde siempre.